con dolor. Venimos todos, los que estamos aquí, hemos venido con muchas heridas. Muchas heridas. Y es muy difícil, hermanos, en estos tiempos, en un mundo postrado, lleno de pecado, que no podamos recibir ofensas. Todos hemos pasado por momentos traumáticos, momentos difíciles. ¿Cuántos han pasado por momentos traumáticos, difíciles en su vida? De una u otra manera, hermanos. Y vamos a ser ofendidos porque la palabra dice, en Lucas 17:1 dice su palabra, que en el mundo vamos a tener tropiezos. Y tropiezos en el griego es ofensas, vamos a ser ofendidos. Siempre. Y por eso es la palabra que vengo a traerte en esta mañana. ¿Cómo nos liberamos de la amargura? ¿Cómo podemos manejar las heridas y las ofensas? Quizás el amigo que en algún momento te traicionó o habló mal de ti, o cuando de niño recibiste rechazo de tu padre o de tu madre, o algún líder o algún empleador te trató mal o abusó de ti, o un líder espiritual que no era genuino, que no era verdadero, te marcó y te hirió en el corazón. O empezaste una relación amorosa y se hicieron promesas y se proyectaron llegar hasta la muerte, hasta que el Señor los separe, pero algo pasó en el camino, algo trascendió en el camino. Esa ilusión terminó finalmente en una pesadilla. O el esposo o la esposa que te dejó, que te abandonó y dejó tu familia, dejó sus hijos, dejó tu matrimonio y te marcó y te hirió. Todo eso, muchos han guardado esa ofensa por años y ha llenado tu corazón de resentimiento, de odio, de amargura, de venganza, y eso es preocupante. Sin embargo, esos eventos, amados hermanos, eso no termina realmente el fin de nuestras vidas. Es la manera como respondemos realmente a las ofensas, a la situación, a las circunstancias que tú hayas vivido. Es la manera como respondemos como hijos de Dios. Y hay dos respuestas, hermanos. Y esas dos respuestas son totalmente contrarriciales, el uno al otro. O lo haces a la manera del mundo. El mundo no tiene esa capacidad de poder perdonar. La manera del mundo nos convertiríamos en cobradores de deudas, poniéndolo en prisión en tu corazón a aquellos que te han ofendido. Los tomarías de rehenes, así como los secuestradores. Prácticamente los secuestras en tu corazón y luego quieres cobrar venganza y te llenas de rencor, de odio y quieres cobrar venganza. Y eso es peligroso, hermanos. O lo hacemos a la manera de Dios, a la respuesta de Dios, al camino de Dios. Y ese es el camino del perdón, hermanos. Yo les he predicado alguna vez esta palabra, pero el Señor me ha añadido muchas cosas más. Señor, yo le predicaba esta palabra, Señor. Pero mi pueblo está así, está con amargura, está con resentimiento, está con falta de perdón. Hay celos, hay envidia. Y si nosotros perdonamos a nuestros ofensores, no los perdonamos porque se merecen, hermanos. Y quiero hacer énfasis en eso. No porque se merecen, sino que de la misma manera como nuestro Señor Jesucristo nos perdonó, tenemos nosotros la misma gracia, el favor, la misericordia de Dios para perdonar a los que nos hayan ofendido. Y es por el sacrificio, por los méritos de Jesucristo, el sufrimiento que tuvo en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Y nos libera del pecado, nos libera de la culpa y nos libera de la muerte. Esa misma gracia en la que tenemos que nosotros que corresponder con aquellos que nos han ofendido. ¿Qué méritos teníamos, hermanos? ¿Qué méritos teníamos para nosotros poder realmente tocar el corazón de Dios y ser perdonados? Es por pura gracia, es por puro favor. Por eso dice su palabra que nosotros tomamos de su plenitud gracia sobre gracia, favor tras favor, y favor inmerecido, porque no nos merecíamos absolutamente nada. Sin embargo, cuando nos ofenden, hermanos, muchos nos ponemos y el corazón está duro
Y esa es la misma gracia que podemos ofrecer a aquellos que nos han ofendido. Amados hermanos, este no es el camino de la revancha. Este es el camino de la reconciliación, hermanos, y de la restauración. Antes de la reconciliación debe existir el perdón. Y usted me preguntará, ¿y qué es el perdón? El perdón no es una emoción, hermanos. El perdón no es un sentimiento. Nosotros perdonamos porque es una oportunidad. Nosotros perdonamos porque es un acto de voluntad, porque está en la Escritura, está en su palabra. Miren lo que dice Mateo capítulo 6, el verso 14 y 15. Ustedes conocen esa porción de la palabra, que cuando los discípulos le dicen al Señor: Señor, enséñanos a orar. El Señor les enseña la oración. El Padre nuestro, que estás en los cielos, usted conoce. Pero en el verso 14 y 15, el Señor les muestra algo que es importante. Y podemos hacer muchas cosas para el Señor. Y podemos movernos, podemos orar, podemos levantar nuestras manos. Como decía una sierva hoy el día de ayer, me gustó ese mensaje, pequeño, cortito. El pueblo de Dios puede levantar las manos. El pueblo de Dios puede alabar. Pero que el pueblo de Dios no puede adorar, porque su corazón está lejos. Cuando usted le adora al Señor, usted conecta la adoración con el corazón de Dios. Por eso que la adoración es tan importante, porque abre la atmósfera para que el Señor manifieste su gloria en nuestros corazones. Es por eso, hermanos, miren lo que dice Mateo, el verso 14. Y vamos a leer todos, hermanos. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué dice, hermano? Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará. Esa es la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo habla en el capítulo 12 de Romanos y dice en su palabra que renovemos nuestro entendimiento para conocer cuál es la voluntad de Dios. Dice que es buena, que es perfecta, es agradable, hermanos. Esta no es la voluntad de los hombres. Esta es la voluntad de Dios. Algunos se están durmiendo, dile al que está al costadito: levántate, que esta palabra es para ti. Despierta. Sé que ofende, pero no es palabra mía, hermanos. Es palabra de Dios. Es palabra de Dios. No es palabra del pastor. Porque lo que estoy predicando es la palabra de Cristo. Es el mensaje del Evangelio. Son las buenas nuevas. Y a su nombre, iglesia. El verso 15 dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué dice, hermanos? Lo escucho, hermanos. Se han callado. Tampoco vuestro Padre, ¿qué dice? Vuestras ofensas. Y si adelantamos un poquito más, vamos a ir a Mateo capítulo 5, versos 23 y 24. ¿Se da cuenta que es voluntad de Dios? ¿Se da cuenta que no es la voluntad del hombre? Es la voluntad del Señor. Mateo capítulo 5, retrocedemos un poquito. 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, ¿qué dice, hermanos? Y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. ¿Qué dice, hermano, el verso 25? Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Si usted no perdona, el Señor no lo va a perdonar. Aún cuando usted puede traer su ofrenda, su dinero, su recurso, el Señor no necesita su dinero. Y a veces cree que el pastor se tiene que mover por la ofrenda o por el diezmo que usted da. Por eso usted tiene que venir
a honrarle al Señor con sus diezmos, sus ofrendas, con su alabanza, con su adoración, con un corazón sincero, con un corazón genuino, porque en su palabra dice: bienaventurados del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Quiere corazones limpios el Señor. Y aún más nos dice el Señor a través de su palabra. Cuando el sermón del monte, ahí en el monte de los olivos, el Señor enseñó algo importante, que esto no lo puede hacer cualquiera, hermanos. Y vamos a irnos al Evangelio de Mateo capítulo 5, el verso 43. Mateo 5, 43. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es fácil, ¿no, hermanos? Amar a tu prójimo es el que está más cerca. A tu cónyuge, a tu hijo, no, eso es fácil, hermano. Aborrecer es fácil, ¿o no es? Al que te hizo daño, ¿o no? Eso es fácil, aborrecer. Pero miren lo que nos dice el Señor, y este es un mandato. Esta es la voluntad de Dios para todos nosotros, a todos los que son hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí en la casa? ¿Cuántos hijos hay de verdad? Bien, hermanos. Miren lo que dice el verso 44. Dice el mismo Señor Jesucristo: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Esto sí es ya difícil, hermanos. Esto no es algo común, no es algo normal. Para nosotros tener esa capacidad tenemos que tener, verdaderamente ser hijos de Dios. Y mire el versículo 45. Dice en su palabra, dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Si usted quiere ser un hijo de Dios, usted tiene que perdonar y amar a sus enemigos. Aquel que lo ofendió, aquel que lo maldijo, aquel que lo persiguió, aquel que vituperó de usted, aquel que lo criticó, aquel que lo cuestionó, aquel que hizo, que lo estafó, que no sé, tantas cosas. Si usted quiere ser un verdadero hijo de Dios, el Señor no bendice, hermanos, si usted no perdona, si usted no realmente ama a aquellos que de una u otra forma lo ofendieron. Porque se necesita realmente tener a Jesús en el corazón. Solamente un hijo de Dios tiene esa capacidad de poder perdonar. Solamente un hijo de Dios tiene esa capacidad de poder perdonar a los que nos hayan ofendido. Un ejemplo, por ejemplo. Yo resalto mucho a este siervo que está en la presencia del Señor, al pastor Guillermo. Él predicando, y a Chica lo mataron, y él, obviamente hay dolor, hay tristeza en el corazón. Imagínate que maten a uno de tus hijos. Pero él que conocía la palabra, un hombre entregaba la palabra, un hombre que se humillaba en la presencia, que buscaba su rostro. Solamente un hijo de Dios puede tener la capacidad de buscar al que victimó a su hija para perdonar. ¿Usted se puede dar cuenta? Ese testimonio es el testimonio que nosotros deberíamos imitar. Qué difícil debe ser. El mundo no puede perdonar. Estoy seguro que el mundo no tiene la capacidad de perdonar. Por eso, ¿de qué manera nosotros como hijos de Dios vamos a vivir? ¿Como el mundo? ¿O como Dios manda que nosotros caminemos? Y no solamente en la iglesia, hermanos. Porque en la iglesia venimos con una careta, venimos con una apariencia y en nuestros hogares somos diferentes. A mí me ha tocado fuertemente enseñar en mi corazón. Y me ha dicho: Señor, perdóname, ayúdame. No es fácil, pero con tu ayuda, sí, Señor, lo podemos. ¿Cuántos creen que el Señor tiene ese poder para poder cambiar los corazones y transformar los corazones? Y lo dice el versículo 45. Dice el Señor que también sale para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir
su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Miren cuánta es la misericordia de Dios. Pero el Señor va a pagar tanto a los justos como a los malos. Va a haber un pago. Y el verso 46 nos dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Y usted sabe quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran cobradores de impuestos, eran unos ladrones, le robaban al pueblo, les extorsionaban, estaban al servicio del imperio romano. Imagínense, los delincuentes también tienen eso. Si usted le da un regalo, obviamente le va a corresponder. Pero qué difícil. Dice, ¿qué recompensa hay realmente? ¿Qué recompensa hay a Dios? ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? No hay recompensa, hermano, si usted no perdona, si usted no ama, si usted no tiene en el corazón el amor de Dios para perdonar. Si al esposo que te abandonó no lo amas, no lo perdonas, no vas a recibir recompensa, hermanos. La Biblia dice, porque hasta los gentiles, hasta los publicanos, dice, hacen lo mismo de amar a los que los aman. ¿Qué recompensa recibiréis? Ninguna recompensa habrá, hermanos. Por eso en esta mañana es el tiempo, hermanos, de reconocer nuestras debilidades entre hermanos, de reconciliarnos. A la iglesia se ha metido la falta de perdón. Fácilmente se airea, se ofende, se resiente, hace diferencia. El Señor vino por todos nosotros, no vino a hacer acepción de personas. Se resienten, se enojan, hay celos, hay envidia, hay contiendas, hay competencias, hermano. Eso no está bien ante los ojos de Dios. Dios quiere cambiar los corazones, pero depende de nosotros que nosotros reconozcamos y nos humillamos en la presencia de Dios. Le digamos, Señor, necesito de ti, como hemos cantado, necesito de tu presencia, necesito más de ti, Señor, necesito más de tu poder, no puedo, Señor, ayúdame, Espíritu Santo, cambia, transforma mi corazón, límpiame, Señor. Eso es lo que quiere el Señor para cada uno de nosotros, para mí, para ti, porque no solamente es para ustedes la palabra, también para nosotros los pastores. Amén. Y su palabra me llevaba, el Señor me decía ver algo en el Salmo 55, que no estaba considerado en mí, pero meditaba en esa porción de la palabra y lo he compartido aquí en un momento en ayuno. Es más difícil, hermano, perdonarnos. Usted puede perdonar el de afuera, pero los de casa se hace más difícil, se hace más complicado. Salmo 55. Salmo 55. Me perdí y dije, ¿dónde estoy, Señor? En el nombre de Jesús. Porque no me enfrento un enemigo lo cual habría soportado. Mire, hermano, lo que dice. Y se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Mire el verso 14. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. ¿Se da cuenta, hermanos? El salmista dice, me hubiese ocultado de mis enemigos, hubiese soportado, pero de alguien de casa, alguien de mi familia, o de mi esposa, de mis hijos, una ofensa es más dolorosa, hermanos. Y el Señor va a probar nuestro corazón, como lo va a probar mi corazón. Y muchas veces, hermano, es como respondemos a la ofensa, es como respondemos en lo que va a determinar nuestra vida. Ustedes han estudiado, creo que me parece, las hermanas estudiaron un librito que es hermoso, La trampa de Satanás, y habla de las ofensas. El enemigo pone una trampa. La ofensa en sí no te mata, hermanos,
Te mata si tú guardas la ofensa y lo tienes por años, la ofensa, el resentimiento. Y luego va a botar resentimiento, amargura, odio, venganza. Por eso, ¿cómo respondemos ese hermano? Pero ahora que ya usted recibió el perdón de Dios, quiero que veamos cómo el Señor quiere que enfrentemos a esas personas que te han hecho daño. La palabra del Señor dice que el viejo hombre está viciado. Dice la palabra del Señor: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, todas las hacen nuevas. Somos nuevas criaturas en Jesús. Él nos perdonó nuestras culpas, nos liberó de las cadenas, de las ataduras, de la esclavitud, del pecado. ¿Queremos cosas de Dios? Tenemos que sufrir como Jesús, al que le hicieron tanto daño y Él guardó silencio, hermanos. Quiero que vayamos a Romanos, capítulo 12. Es hermosa esta palabra, hermanos. Esto es lo que quiere el Señor para nosotros. Esto quiere para la iglesia de Dios. Esto quiere para cada uno de nosotros. Dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Hermanos, si en algún momento tu padre o tu madre te trató mal, no los juzgues. No los critiques, hermano. Perdónalos, ámalos. Porque esa es la voluntad del Señor. Quiere que nosotros nos amemos unos a otros. Y más a los de casa, hermanos. Aún si se comportan mal, no es fácil. Pero tenemos que pedir la ayuda del Espíritu Santo. Creo que en algún momento les conté el testimonio a mi esposa. Cuando estaba lejos del Señor, había mucha ofensa en la casa, mucho maltrato. Ofendía mucho a mi esposa. Y la manera como me respondía ella no era de la misma manera como yo la ofendía. Y había una diferencia porque ella conocía a Cristo, conocía al Señor. Porque el Espíritu Santo moraba en ella. Y no me pagaba igual como yo en la ofensa que yo. Si usted se imaginara, hermano, cómo uno así. Por eso digo, gracias, Señor. Que con amor eterno, Señor, me has amado y me has prolongado tu misericordia. ¿Cómo no darle gracias al Señor? ¿Cómo no darle gracias al Señor hoy sirviéndole al Señor y predicando su palabra? Jamás me vi envuelto en un plan y menos en la agenda del Señor. El hombre tiene sus planes, tiene sus proyectos, pero Dios tiene otros planes para cada uno de nosotros. Por eso tenemos que honrar al Señor. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque en Romanos 5 dice que el Señor ha derramado su amor sobre nuestros corazones, su amor por su Espíritu. Miren lo que dice Romanos 5:5. Y quiero ilustrarlo, que si usted está tomando nota, tome nota, hermano, para que le haga recordar. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado ¿en dónde? En nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. A su nombre, iglesia. Denle gloria a Dios, hermano. Hermoso nuestro Dios. Hermoso nuestro Dios. Esa gloria es para el Señor. La honra es para el Señor. La gloria es para Él. El verso 18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Mientras depende de nosotros. O sea, el Señor está diciendo: depende de nosotros que tú estés en paz con todos. Tienes que buscar la paz. El Señor dice: buscar la paz. Si alguien te ofendió, el amigo que te traicionó, el socio, no sé, el momento de con quien hayas tenido una discusión, una dificultad, es el momento de decir, vivir en paz. Mientras depende de nosotros, tenemos que tener paz. No podemos seguir enfrentados como hijos de Dios. La misma palabra del Señor dice en
Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo dice: airaos y no pequéis, dice, y no den lugar al diablo. Amén. Nos podemos airar, claro que nos airamos, porque somos seres humanos y tenemos emociones y tenemos sentimientos, pero es un momento, no puede usted estar guardando la ira 1, 2, 3, y luego voy a llegar a ese punto, hermanos. Lo que trae la ira, lo que trae el enojo. El versículo 20 dice su palabra: así que si tu enemigo tuviera hambre, ¿qué dice, hermanos? Dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su raíz. Ascuas es vergüenza. Ascuas es vergüenza. Yo recuerdo que aquí la pastora Nercina, creo que lo he comentado, y aquellos que por alguna razón no estuvieron en ese tiempo, o no estuvieron en ese momento, la pastora Nercina, cuando asumimos la iglesia, yo era un oyente, y lo acompañaba porque ella venía a predicar acá. Y ella predicó sobre Marta y María, sobre el afán y la ansiedad. Y yo estaba ahí, venía con mucha emoción, buscaba la presencia de Dios, me humillaba, buscaba, Señor, que me limpiara, Señor. Estaba en todo mi proceso de búsqueda del Señor. Entonces tuve un lazo de equivocación y la pastora dijo: ¿quiénes quieren ser como Marta? Y yo le dije: amén, gloria a Dios. Y luego eso lo tomaron como para ofenderme, hermanos. Pero cuando usted tiene comunión con el Espíritu Santo, cuando usted lo busca en la presencia de Dios y tiene tiempo de oración y busca su presencia, el mismo Espíritu Santo le va a redarguir. Yo estuve a punto de decirles en ese momento: mira, tú primeramente párate frente al pueblo de Dios, pídele perdón al pueblo de Dios y a Dios por lo que has hecho. Pero el Espíritu Santo me dijo: no pagues mal por mal. Esta palabra, por eso lo comparto, esta palabra, porque esta palabra ha entrado en mi corazón. Esta palabra muchas veces viene y me hace recordar que no debo pagar mal por mal, aunque a veces da ganas quiere salir ese león que está dentro, pero el Señor nos domina. Y la respuesta que le di al siervo fue: hermano, te amo en el amor de Cristo. Y él era morenito, así como mi hermano Gilberto, pero se puso rojo, colorado, no se imagina, ascuas sobre su cabeza. ¿Se da cuenta, hermanos? Esa debe ser la forma como el Señor nos enseña a nosotros cómo responder a la ofensa. Y termino con el versículo 21. No ser vencido de lo malo, sino ser vencido, si no vence el bien. ¿Cómo vencemos al mal? Con el bien, hermanos. Tú te puedes poner al mismo nivel de la persona, porque el apóstol Pablo dice que nosotros no peleamos con sangre ni carne. Si tu esposo te ofende, no es él, es ese espíritu de influencia que lo está tomando, que lo está dominando y que te está llevando a llevarte a la ira, al enojo, al resentimiento. María, ora por él, porque nuestras luchas no son carnales, dice el Señor, sino poderosas en Dios para derribar toda fortaleza que se levante en contra del conocimiento de Cristo Jesús. Estamos en la carne, hermanos, pero no militamos en la carne, porque nuestras luchas dicen que no son carnales. Nuestras milicias no son carnales, sino son poderosas en Dios para derribar fortalezas. ¿Y esas fortalezas dónde están? En los pensamientos. Porque el enemigo te pone pensamientos malos, sentimientos malos. Te pone odio, te pone rencor, te pone amargura, te pone sentimientos malos. Por eso tienes que llevarlo cautivo, todo pensamiento que no viene de Dios, que te quita la paz. Porque el Señor dice: yo tengo pensamientos de bien y no de mal. Yo tengo pensamientos de paz. Yo tengo cosas buenas para ustedes. Eso es lo que quiere el Señor para cada uno de nosotros. Y miren lo que pasa, hermanos, en Hebreos capítulo 12, verso 15. Cuando,
Si usted no perdona la ofensa, entra la ira, entra el enojo, luego viene raíz de amargura. Y eso es lo triste, hermano. Miren lo que nos dice Hebreos, capítulo 12, verso 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, que dice, os estorbe, y por ello muchos sean contaminados. Miren, si usted se pone boca a boca y se pone el amargado, todo lo ve mal, todo critica, todo cuestiona. En su casa, y si viene a la iglesia, ese pastor no se vistió bien, la pastora viene con pantalón, no predica bien, miren, los hermanos vivieron mal, todo está mal. El gobierno está malo, todo lo ve mal. Ese es el amargado, hermanos. Pero el apóstol Pablo nos dice en su palabra, en Efesios capítulo 4, voy a terminar ya, hermanos. Efesios capítulo 4, el verso 31 y 32. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Si lo tienen ahí. ¿Qué dice, hermano? Vamos a leer todos. Quítese de vosotros. Miren lo que trae la amargura. La amargura trae enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Ese es el amargado. El amargado reacciona de una manera violenta, suelta fácil, rápido la palabra, maldice, se enoja, se airea rápidamente. Por eso es necesario, hermano, que la iglesia tiene que entrar y que esta palabra que se está predicando no solamente seamos oidores, sino tenemos que ser hacedores de la palabra. ¿Cuántos quieren recibir del Señor bendición? Tiene que ser un hacedor de la palabra, hermanos. Pero el mismo apóstol Pablo en el verso 32 nos da la hermosa salida. ¿Cómo tenemos que ser verdaderamente como hijos de Dios? Antes él dice la palabra del Señor, benignos unos a otros. Y cuando habla de benignos, sean amables unos a otros. Iglesia, tenemos que ser amables unos a otros como hermanos. Misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué dice la palabra? Unos a otros como Dios también nos perdonó. Tenemos que amarnos unos a otros. Tenemos que tener misericordia unos a otros. Podemos tener diferencias, por supuesto. Va a haber diferencias, va a haber puntos de vista diferentes. Pero eso no nos puede llevar para enojarnos, enfrentarnos o hacer excepción de personas. A este sí, a este no. Porque el Señor no ha hecho excepción de personas, hermano. Él vino también por los gentiles. Él también vino por los publicanos. Todos los que se acercan a Él y se arrepienten. Él quiere que se convierta. Para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras de maldad del infierno. El enojo, la ira, el resentimiento, la falta de perdón son demonios, hermano. Son espíritus malos. Y nuestra iglesia, la iglesia de Cristo, tiene que caminar en la obediencia de Cristo, en su palabra. Que seamos benignos, que seamos amables unos a otros, que seamos misericordiosos, que seamos compasivos. Eso quiere el Señor de la iglesia de Cristo. Nuestro Señor viene pronto, hermanos. No es juego. La ofensa, si usted guarda ofensa, no solamente te trae el alejamiento de tu comunión con el Señor, porque ya no quieres orar, ya no quieres interceder, ya no quieres venir a la iglesia, porque estás enojado, estás resentido, estás amargado, eres indiferente, eres indolente con las cosas de Dios. Un domingo vienes, otro domingo no vienes. Por eso el Señor nos habla fuertemente en esta mañana, hermanos. Que seamos hacedores de su palabra. Dice la Biblia que nos van a conocer a todos sus discípulos. Es que si nos amamos unos a otros, de esa manera nos van a reconocer. ¿Cómo damos testimonio afuera, hermanos?
si estamos en pleitos, si estamos en división, si estamos en celos, si estamos en crítica, estamos en chisme, estamos en murmuración. ¿Cómo Dios va a responder tu oración? Isaías 59:1 dice la palabra del Señor que su mano del Señor no se ha cortado, que sus oídos no se han cerrado a escuchar el clamor, la oración, la intercesión de su pueblo, de sus hijos. Pero la iniquidad que hay entre ustedes nos ha separado de Dios. Sin embargo, nos dice la palabra que los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos prestos a escuchar el clamor de su pueblo, de sus hijos. Si tú quieres que el Señor te responda, tienes que deponer tu actitud, tu arrogancia, tu orgullo, el resentimiento, la amargura, la falta de perdón. ¿Quieres respuesta del Señor? Tienes que decirle: Señor, necesito de ti, Señor, necesito de tu presencia, necesito buscar más de ti, Señor. Cámbiame, transfórmame, cámbiame, necesito, Señor, te entrego. Pero si no, te humilles. Y en la iglesia hay mucho conocimiento, hermano. Hay mucho conocimiento. El nuevo apóstol Pablo lo describe en 1 Corintios, el capítulo 8, verso 1. Ya usted lo medita en su casa. El conocimiento envanece, mas el amor edifica. Envanecer es orgullo, es soberbia. Usted puede conocer mucha palabra, mucha Biblia, pero si usted no lo vive y no tiene amor, usted conoce la preeminencia del amor, ¿verdad? Cuando nos habla el apóstol Pablo. Usted puede hablar en lenguas, usted puede profetizar y no tiene amor, es como un símbolo que va a retumbar, es en vano. Y quiero terminar con Colosenses, porque quiero enseñar en esta mañana y que esta palabra quede en sus corazones, hermanos. Colosenses capítulo 13, versos 13 y 14 y 15. Soportándoos unos a otros. No es fácil soportar a veces a un hermano, que es difícil soportar, pero la palabra de Dios nos dice, porque esa es la voluntad de Dios. Y nos ha hablado que los que son hijos tenemos esa capacidad de sí poder soportar. Soportaos unos a otros y perdonadnos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y en esta mañana nos vamos a reconciliar. En esta mañana nos vamos a pedir perdón. En esta mañana le vamos a pisar la cabeza y decirle: Señor, perdóname. Porque hay algo importante que dice el apóstol Pablo en el versículo 14. Dice: vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Si usted no tiene amor, dile: Señor, dame más amor. Bautízame con tu amor, Señor, necesito de ti. Pero si usted no le pide, si usted cree que está bien, el que está mal es tu pareja, o tu esposa, tu esposo, o tu hermano, y tú estás bien, ese es orgullo. Alguien tiene que deponer, alguien tiene que declinar y decir: hermano, creo que nos ofendimos, creo que te maltraté. Esa es la buena actitud del verdadero Hijo de Dios, hermano. Él quiere cambiar tu vida, Él quiere transformarnos, Él quiere que seamos hacedores de su palabra. Él quiere que nosotros seamos testimonios vivos, porque dice que nosotros somos embajadores para reconciliar a aquellos que no conocen de Dios. Pero ¿cómo vas a predicar la palabra? ¿Cómo vas a evangelizar si estás con falta de perdón? Si estás con resentimiento, si estás con amargura, si estás con sentimientos malos contra tu hermano, estás con celo, estás con envidia, estás con el egoísmo del corazón, porque ese es el egoísmo del corazón. Estamos del amor de Dios, que es el vínculo perfecto. Y termino con el verso 15, hermanos. Y a su nombre, gloria. Y a su nombre, gloria. Denle gloria al Señor. Esa no es palabra mía, hermano, es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Y dice: y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que sí mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo,
y seamos agradecidos. Tenemos el mismo Espíritu Santo. No es posible, como dice Pablo, podrá ser Cristo dividido. No está Cristo dividido. Tenemos que ser de un mismo sentir, de un mismo pensar, de un mismo mover para que la iglesia crezca, avance. Seamos canal de bendición afuera, seamos luz, porque el Señor nos llamó a ser luz. El Señor dijo: los que me siguen no andarán en tinieblas, no andarán en oscuridad, sino que serán luz. Luz para nosotros alumbrar allá en tanta oscuridad, en tanta tiniebla, en tanta maldad, en tanto odio. Por eso el Señor nos habla a través de su palabra, para que usted conozca cuál es la voluntad de Dios, que es buena, que es perfecta y que es agradable. ¿Cuántos quieren triunfar? Entonces hacen bien, hermano. Tú quieres ver bendiciones en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos. Estás pasando por ese proceso. Cuando te humilles, primero tienes que despojarte del corazón. ¿Qué hay en el corazón? El Señor nos habló en un ayuno que cuidemos mucho el corazón. Quiere que cuidemos el corazón. No quiere que rasgues tus vestiduras como lo hacían en los tiempos antiguos. El mismo profeta Joel le decía: convertidos de todo vuestro corazón. Mire, con ayuno, con silicio, con clamor, con llanto, con quebrantamiento. No rasguen sus vestiduras, sino el corazón. Todo está en el corazón.